Vale. Ok, comenzamos a hacer la grabación. Y ahora sí. Voy a cambiar la hoja, creo que puedo cambiarlo desde acá. Cambiar fondo. Vamos a poner un fondo blanco. No, mira, hay colores. Un amarillito. Ahí está, se ve mejor. No, de hecho no, se ve igual. Lo que quiero cambiar es el tipo de papel, ¿sería? ¿El papel? Ok, sí, uno blanco. Listo. Ahí está, ya está más bonito. Ok, entonces mencionábamos nosotros que aplicábamos leyes de voltajes de Kirchhoff, donde estas leyes de voltajes de Kirchhoff, pues vamos a, aplicar, a revisar un poquito de la presentación que se venía acá. Nos dice que las leyes de voltajes de Kirchhoff, en su forma básica, ¿dónde está el puntero? Acá está, ok. Para un circuito eléctrico, podemos concebirla de esta manera. Para cada uno de los elementos, pues yo tendré un voltaje entre las terminales K y la terminal I, y entonces el voltaje que yo tenga va a ser la diferencia de potencial en los nodos que se encuentran conectados, ¿no? Entre el nodo K y el nodo I, tomando como referencia que el nodo más positivo va a ser el que se va a escribir primero, que sería el K, y ese va a ser pues el positivo. Y el más negativo va a ser la terminal I, o el nodo I, y este va a estar representado acá. Entonces, de este lado lo que tenemos es una forma al revés, donde el nodo más positivo está en el apuntado I y el más negativo en el K. Entonces, en este caso, bueno, pues sería el voltaje en el nodo I menos el voltaje en el nodo K. Entonces, es una representación de las leyes de Kirchhoff que también podemos soportar y ponerles allá para que quede de una vez las dos. Y las ilustramos con un ejemplo. Ok, entonces esta KBL me decía básicamente eso, ¿no? Que si yo tengo un elemento cualquiera, tengo mi cajita negra, el cual pues va a tener dos nodos, ¿no? Vamos a ponerle el nodo I y el nodo, digo, ajá, el nodo K y el nodo I primero. Vamos a ponerlo acá. Nodo I, del otro lado va a ser el nodo K. Ok, entonces si yo tengo un elemento, pues yo puedo representar los niveles de voltaje de este elemento, dependiendo pues de cómo se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que esta es la terminal positiva y esta es la terminal negativa, la referencia, ¿okay? Entonces yo puedo decir que el voltaje para este elemento pues va a estar dado por el voltaje K y, y básicamente va a ser el voltaje del nodo K menos el voltaje en el nodo I. ¿Okay? Esa sería la primera parte. Pero si yo tengo de igual forma este elemento, vamos a cambiarlo acá, no quiero solamente quiero esto, copiar, pegar. Pero si yo tengo este elemento nuevamente, con sus nodos K y sus nodos I, pero resulta que la terminal positiva está en este nodo y la terminal negativa está en este nodo, solamente son los de referencia. Bueno, pues yo escribiré el voltaje para ese elemento del nodo I hacia el nodo K. Y entonces será el voltaje del nodo iésimo, o del nodo I, perdón, menos el voltaje del nodo K. Solamente necesito ver la referencia de
de voltaje positivo y negativo, de qué nodo empieza. Y con eso puedo escribir, bueno, pues estas leyes de Kirchhoff para esos ejercicios. Entonces, en su forma general, la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todos los voltajes de los elementos dentro de una malla o un lazo cerrado es igual a cero. Esta que estamos utilizando, bueno, es una forma básica donde estamos determinando el voltaje de cada elemento. ¿Sí? Entonces, en conjunto, pues se utiliza con la otra. Entonces, como les mencionaba, este es un método alternativo al que estamos trabajando nosotros. Dejo seleccionar este, sí. Y que nos va a ser de mucha utilidad. ¿Okay? Pero básicamente estamos usando lo mismo. Ley de voltajes de Kirchhoff, en su forma individual, podríamos decir. ¿Ok? Y por otro lado teníamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahorita aplicamos estas dos leyes a los circuitos. ¿Okay? La ley de corrientes de Kirchhoff básicamente me dice que todas las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. La suma de las corrientes, de hecho, necesitamos definir también el sentido de las corrientes, si entran o salen, pero en teoría la suma algebraica, de hecho ese es el término, suma algebraica, porque vamos a tener positivos y negativos, la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo debe ser igual a cero. ¿Okay? Y esta es pues la famosa ley de corrientes de Kirchhoff. Nuevamente la vamos a copiar de este lado para que quede arreglada bonita, ¿no? ¿Dónde está el puntero? Aquí. Está más o menos a la altura de esto de acá. Ok. De nuevo. Y vamos a copiar esta imagen de acá. Vamos al programa y vamos a pegarle. Listo. Y entonces, esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. En el texto viene con sus siglas en inglés, de hecho lo que estaba viendo es KCL, KCL y KVL, Kirchhoff Current Law y Kirchhoff Voltage Law. Acá lo puse en español, ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ponerla acá. KVL y KCL. Kirchhoff Voltage Law y Kirchhoff Current Law. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la sumatoria de la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo debe ser igual con 0. Y entonces, algo interesante es eso, que me dice que es la sumatoria de todas las corrientes. Y entonces, pues, para tener noción, pues yo necesito seleccionar un sentido de las corrientes. Y por convención, vamos a tomar que las corrientes que entran al nodo van a ser positivas y las corrientes que salen del nodo van a ser de tipo negativo. Entonces vamos a colocar acá. No pasa nada si lo hacemos al revés. Si todo lo mantenemos de esa forma, no pasa nada. Va a ser exactamente el mismo resultado. Pero bueno, por convención vamos a decir que van a ser positivas las que entran. Y negativas las que salen del nodo. ¿Okay?
Y entonces, con base en esta relación, bueno, pues nosotros podemos escribir las ecuaciones. Siempre me agarro los dos. Las ecuaciones de cada uno de los nodos con respecto a sus corrientes. Por ejemplo, en este ejercicio que viene acá, en esta pequeña ilustración, tenemos cuántas corrientes podemos ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son 5 corrientes de rama. Estamos ejemplificando una rama en cada uno de estos porque tenemos un nodo acá y el nodo es anterior, ¿no? Entonces, esto es una rama y esto representa un elemento. Este elemento, bueno, tiene su flujo de corriente en esos sentidos, ¿no? Estamos determinando. Y además también podemos ver que ya tienen sus referencias de voltajes, ¿ok? Entonces, lo mismo que vamos a hacer en la parte de los circuitos. Entonces, ¿cómo ejemplificamos o cómo obtenemos la relación de las leyes? Ya estoy de vuelta. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe. ¿Se Sí, sigue profe. viendo la pantalla o ya se quitó la pantalla? No, no se ve nada. Ok, es que me botó acá. Va de nuevo la pantalla. Y creo que necesito modificar acá las opciones de batería de mi computadora porque entró creo que en suspensión. Entonces, denme un momento, lo que reviso. Activa automáticamente ahorro de energía. Periodo, ¿dónde está? Batería. ¿Cómo lo cambio? No me acuerdo. Configuración de batería. Inicio apagado, suspensión. A ver, pantalla con batería apagar después de 5 minutos. Cuando esté enchufado, desconectado de 10 minutos. Ahí vamos a cambiarle, vamos a ponerle nunca. Suspender con batería. El equipo se suspende después de 3 horas. Cuando está enchufado, el equipo pasa al estado de suspensión después de nunca. Ok, creo que ya con eso ya no se me va a ir. Esperemos que no. Entonces, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces en el Sí, ejercicio. ya ¿Cómo se vamos ve. a determinar? Bueno, esta ley aplica para los nodos. Entonces, tenemos este nodo que es el de punto rojo y lo que necesitamos escribir son, pues, esas ecuaciones que corresponden a ese nodo. Y entonces está en función de ver las corrientes. Ver qué corrientes son las que entran. Por ejemplo, acá esta corriente entra, acá esta está saliendo, esta sale y esta sale. Todas están saliendo excepto esta que está entrando. Y las que entran son, pues, de tipo positiva. Vamos a decir que esta es la corriente, vamos a darle un nombre, a ver cómo están, I1, no, vamos a decir como sea, ¿no? Esta va a ser la corriente I1, por ejemplo, esta va a ser la corriente I2, esta vamos a tener que es la corriente I3, esta va a ser la corriente I4 y esta va a ser la corriente I5, ¿ok? Entonces, el escribir la ley de corrientes para este nodo, pues involucra escribir que la corriente I1, que es positiva, ¿ok? Está entrando. A lo mejor voy a hacerlo más delgado a ver si con esto. I1, que está entrando, es positiva. Luego vamos a sumar la corriente, las siguientes corrientes, I2, que es negativa, sale menos I2. Luego sumamos la siguiente corriente, que es I3, que está saliendo, pues va a ser negativa, menos I3. Sumamos la siguiente corriente, que es I4, está saliendo, va a ser negativa, menos I4. Y finalmente sumamos la siguiente corriente, que es I5, que también está saliendo y va a ser negativa. Entonces, tengo acá una suma algebraica que voy a igualar a 0. Eso es lo que me está representando esta ecuación. ¿Sí? Es una sumatoria desde el nodo I hasta el nodo K. Entonces, empezamos desde el primer nodo hasta el nodo 5, ¿no? Que veamos. Y estamos sumando cada corriente de ese nodo y lo igualamos a 0. Entonces, es una suma algebraica porque vamos a tener positivos y negativos. Estamos determinando que entran y que salen.
Entonces, desarrollándola, pues en su forma normal sería la corriente I1 menos la corriente 2 menos la corriente I3 menos la corriente I4 menos la corriente I5, y esto va a ser igual con 0. ¿Okay? Entonces, esa es la aplicación, o eso es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo. Y entonces, esta ley se aplica pues a todos los nodos que tengamos. Por eso fue lo primero que habíamos visto, cuántos nodos teníamos en nuestros circuitos, ¿no? Cómo determinar. Y si se dan cuenta, no nos estamos metiendo ahorita con mallas, ¿ok? Porque era un concepto un poquito más complejo cuando veíamos que teníamos 6 mallas en el circuito que habíamos puesto de ejemplo, ¿no? Voy a hacer esto. Ok, no se seleccionan todas. Y esto lo vamos para acá. Lo que me interesaba era mover esto nada más. Hacerlo más chiquito para que quedara bien acá. Y bueno, esta la podemos borrar y la pintamos acá. Y uno, positivo. Ok, entonces no sé si ya quedó bien esto establecido, lo de la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff que vamos a ocupar. Sí, ¿Sí ya profe. quedó? Está sencillo, ¿no? De todos modos, lo vamos a aplicar en los ejercicios y pues van a ir desarrollando ustedes también. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ay, ¿por qué no me agarras nada más el texto? Ahí está. Ok, entonces vamos a aplicarlo a este circuito que tenemos. Y aplicando estas dos leyes, lo que vamos a obtener van a ser básicamente nuestras ecuaciones que nos diga cómo está conectado ese circuito. Sin importar, pues, qué es lo que tenemos conectado todavía. Solamente me va a decir qué es lo que está conectado ahí. Entonces, vamos atrás. Una vez que ahora tenemos la forma de conseguir la tecnología para ver las ecuaciones como nos quedan, para comprobarlas. Entonces, ¿qué aplicamos primero? Vamos a aplicar primero voltajes de Kirchhoff y luego corrientes de Kirchhoff. Pero también cabe mencionar, bueno, ahorita para la parte de los corrientes, que habíamos mencionado que todo circuito que tengamos nosotros debe tener un nodo de referencia. Y ese nodo de referencia pues va a estar en función de cómo queremos saber nosotros a qué pertenece cada uno de los voltajes con respecto a ese nodo de referencia. Y usualmente yo les comentaba que el nodo de referencia se selecciona, que es en la parte inferior, y se escribe ya sea un triangulito así, o un símbolo con 3 rayitas que asimilan lo que es también un triangulito, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar como base este nodo, que va a ser el nodo de referencia, por lo tanto, este voltaje de nodo E4 pues va a tener un nivel 0, va a ser nuestro nivel de referencia 0 volts, ¿okay? Lo que llamamos nosotros la tierra. Y entonces, con base en eso, bueno, pues ya tenemos un poquito más de libertad para la parte de las ecuaciones. Ok, entonces aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff y recuerden que esta ley de voltajes de Kirchhoff la vamos a aplicar sobre cada uno de los elementos que tenemos, pero no sobre ese circuito como tal, sino sobre la topología del circuito que necesitamos hacer. Y esa topología del circuito que necesitamos hacer, vamos a copiar nuevamente la imagen que tenemos, o bueno, vamos a desglosar más bien, no hay problema. Desglosémosla mejor.
Entonces, el primer punto, una vez que yo tengo mi circuito, es sacar la topología de ese circuito. Y el obtener la topología de ese circuito implica saber cuántos nodos tenemos en dicho circuito y ver cuáles son las ramas conectadas entre esos nodos. Entonces, para ese circuito, fácilmente pues ya están identificados. Tenemos un nodo, dos nodos, tres nodos y cuatro nodos, y este va a ser el de referencia. Por lo tanto, solamente vamos a fijarnos en tres nodos para nuestro análisis de corrientes. Pero para la topología sí tenemos esos cuatro nodos. Entonces vamos a pintar esos cuatro nodos. Vamos a ponerlos acá de este lado. Vamos a poner que este es el nodo E1. Vamos a dejar ese color azul que se tiene. Vamos a cambiarlo acá, color de tinta, azul. Vamos a decir que este es E1. ¿Okay? Luego vamos a pintar de este lado, parte de arribita, el nodo E3, que viene en la topología. Vamos a pintar de este lado el nodo E2. Y finalmente el nodo E4 en la parte inferior. E4. ¿Okay? Ya están mis nodos. Y entonces ahora necesito conectar esos nodos con las ramas que correspondan, ¿no? Y entonces yo puedo ver acá que tengo una rama entre el nodo E1 y el nodo E4. Entonces, pinto mi rama. ¿Okay? Voy a pintar primero todas las ramas y luego ya indicamos el sentido de corrientes y signos. Entonces tengo otro elemento entre el nodo E1 y el nodo E3. Pintamos la rama acá. Tengo otro elemento entre el nodo 3 y el nodo 2. Pintamos la rama. Tengo otro elemento entre el nodo 1 y el nodo 2. Pintamos esa rama. Tengo un elemento, de hecho tengo dos elementos entre el nodo 2 y el nodo 4. Pintamos esas ramas. ¿Sí? Ahí está topológicamente ese circuito. ¿Cómo está conectado? Ya lo pusimos con esas líneas que son nuestras ramas, que están conectando esos nodos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a colocar a continuación? Bueno, pues vamos a colocar la referencia de voltaje y el sentido de las corrientes. Entonces, supongamos, porque todo esto son suposiciones, no sabemos qué son esas cajitas, pero supongamos que van a ser elementos de tipo pasivo. Entonces voy a tomar todas las cuadritos que tenemos acá, van a ser elementos de tipo pasivo, y este ya sabemos que es una fuente de voltaje que debe ser un elemento de tipo activo. Entonces para los elementos pasivos, pues voy a decir, este va a ser más, menos, de aquí voy a tomar también más, menos, de aquí voy a tomar más, menos, de aquí voy a tomar más, menos, y de este lado voy a tomar más, menos para este branch 2, menos, y finalmente este que me queda pues es la fuente de voltaje, y como ya está indicada, pues vamos a tomar más y menos. ¿Ok? Ya coloqué la referencia de cada uno de esos nodos, ¿no? De los branch, de las ramas. Y ahora entonces yo ya sé cuál es el sentido que van a tomar esas corrientes. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya sé a qué corresponde cada elemento. Este primer elemento que yo tengo acá es una fuente de voltaje, es un elemento activo y por lo tanto la corriente debe de ir de menos a más, en este sentido. Entonces podemos poner que esa es la corriente que va para allá, en ese sentido. ¿Okay? Y a este le vamos a decir que es el branch número 1. ¿Okay? Voy a ir subrayando también cada uno de las ramas. Rama 1, branch 1. ¿Okay? ¿Cuál voy a tomar como el branch 2? Bueno, voy a tomar este, que va a ser mi rama 2. Y entonces este es un elemento de tipo pasivo. Y como yo ya coloqué acá los signos, más y menos, bueno, para mi elemento pasivo, yo sé que el flujo de corriente debe ir de positivo a negativo. Entonces a este le voy a decir que es el branch número 2. Y el sentido de la corriente, voy a pintar bien, 2. Este no aparece el 2 ahí. El sentido de la corriente para este, pues va para acá. ¿Okay? Luego voy a tomar la rama 3 y esa va a ser el elemento que está entre el nodo 1 y el nodo 3. Nuevamente yo dije que era un elemento pasivo
yo ya puse voltajes de referencia acá, dije que este es positivo, este es negativo, esos son indistintos, ¿eh? Solamente con que yo diga que es un elemento pasivo, yo sé que pues, la corriente debe fluir en ese sentido, ¿no? Para esta rama. Ay, tengo un delay acá para pintar y ya me salió todo chueco. Deshacer otro. Entonces la corriente en ese sentido. Y este va a ser pues mi branch 3. Luego voy a tomar como la rama 4 el elemento que está conectado entre el nodo 3 y el nodo 2. Nuevamente yo dije que ese elemento debe ser pasivo. Y previamente pues ya también puse los voltajes, ¿no? Acá positivo y negativo. Entonces como sé que es pasivo, la corriente, el sentido de la corriente debe de ir de positivo a negativo que yo dibujé. ¿Sí? Ojo, que este negativo que puse no influye con ese positivo que puse acá. Bueno, ¿por qué? Porque este elemento yo estoy diciendo que va en ese sentido y que es positivo y acá negativo. Pero para este elemento yo estoy diciendo que su referencia positiva es este y el negativo es este. Entonces, si yo tengo más y menos en el mismo nodo, no hay ningún problema. Yo lo estoy definiendo así, ¿ok? También pude haber puesto que este branch en este nodo para este elemento B4 podría ser positivo acá y negativo acá y coincidían los signos. Y el sentido de la corriente ahora lo debía determinar pues al revés, ¿no? En ese sentido para acá. Y tampoco pasa nada, vamos a tener exactamente lo mismo. Solamente son las concepciones que estamos haciendo nosotros. Hipótesis de los voltajes y las corrientes, cómo van influyendo. Pero si nosotros manejamos de forma sistemática esto que hemos visto, de la nomenclatura, de que cuando son elementos pasivos que están absorbiendo energía, la corriente va de positivo a negativo, es decir, entra por la terminal positiva y sale por la negativa. Con eso ya la hicimos, ¿no? Y que los elementos activos, que son los que suministran energía, la corriente entra por la terminal negativa y sale en la positiva, o que van de menos a más, con eso ya la hicimos, ¿ok? Entonces ya estoy con mi elemento 4, con mi rama 4, voy con la rama 5, que va a ser esta rama de este elemento, que tenemos entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces a ese le voy a denominar la rama 5. ¿Sí? Y determino el sentido de la corriente. Como está de más a menos, es un elemento de tipo pasivo, nuevamente habíamos dicho. El sentido de la corriente va hacia acá. Y finalmente el elemento de la rama número 6, que va a ser el elemento que tenemos conectado nuevamente entre el nodo 2 y el nodo 4, pues le corresponde también el sentido de la corriente hacia acá abajo, ¿no? Va de más a menos. ¿Ok? Entonces ya tenemos la topología de nuestro circuito, que es lo que nos interesa, llegar a la topología del circuito, no ver ahorita el circuito como tal, sino saber cómo está conectado ese circuito. ¿Sí? Y con esa topología tenemos cómo está conectado. Nos dice que tenemos 1, 2, 3, 4 nodos y que tenemos 6 ramas y que esas ramas tienen el sentido de corriente como está determinado con las líneas amarillas. ¿Sí? Entonces ya nos está dando toda esa información. De entrada, este circuito no sabemos qué es lo que tienen esas cajitas negras. Pueden ser resistencias, pueden ser capacitores, inductores o pueden ser algunos otros elementos de tipo pasivo, ¿no? que hemos visto. Ahorita lo que nos interesa es ver cómo está conectado. Y eso es lo que ya hemos dispuesto en este gráfico, donde ya señalamos pues, los voltajes de cada uno de los nodos y señalamos el voltaje de cada una de las ramas y además la corriente de cada una de esas ramas. Mis perros se alocan. También habíamos definido esta como el nodo de tierra, entonces de entrada, pues este 4 ya sabemos que es 0, es nuestra referencia. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer con nuestro circuito, hacer la topología. Entonces, lo estoy haciendo paso a paso para que se tenga, pues, esta parte de observar cómo está pasando acá. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tengo mi topología, lo que necesito aplicar son las leyes de voltajes de Kirchhoff para ver cómo está, pues, acomodado mi circuito en función de ecuaciones.
Entonces, para eso, pues me voy a hacer uso de esto que habíamos puesto acá, donde determinamos el voltaje en cada uno de los elementos. Y si vemos acá, bueno, pues tenemos, bueno, ya en este tenemos 6 elementos conectados, ¿no? Tenemos 6 ramas. Entonces vamos a escribir una ecuación por cada una de esas ramas que tenemos nosotros conectados. Entonces, pues podemos de entrada colocar eso, ¿no? Que van a ser 6 ecuaciones para determinar ese circuito. Entonces, voy a mover ese dibujito más para la derecha. Incluso lo podemos hacer un poquito más grande. ¿Sí? Esa tierra se ve muy fea, muy grandota. La voy a cambiar un poquito. Y vamos a ponerla con rojo. Y acá está la negativa del otro que habíamos puesto. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a escribir las leyes de voltajes de Kirchhoff para este circuito. Vamos a poner KVL. Vamos a pasar estas ecuaciones para acá abajito. Y me las dejo seleccionar. Esto. Ay, ¿qué hizo? Quiero moverlo. Que se mueva, no que sé eso. Ahí está. Para tener un poquito más de espacio. Entonces, escribimos KVL para esa topología. Olvídense de este circuito, ya no estamos analizando ahorita esto, estamos analizando la topología que hemos descrito de este circuito. ¿Okay? Entonces, también algo interesante que les mencionaba es que esa topología me representa esta conexión de circuito, pero como todavía no analizo qué es lo que tengo conectado, entonces yo puedo cambiar cualquier componente de acá y utilizando lo mismo que yo he encontrado acá, pues me va a dar el resultado. Lo único que debo de cambiar van a ser al final las ecuaciones de cada uno de los elementos de las ramas. Entonces, por ejemplo, si yo hice el análisis de este circuito, donde todos estos elementos eran resistencias, y ahora quiero cambiar esta resistencia de este elemento por un inductor o por un capacitor, bueno, pues todo lo que hice de acá me va a servir. Lo único que debo de cambiar es una ecuación de rama, que vamos a ver a continuación también, que era lo del tablero, y nos va a dar el resultado exactamente igual. Entonces, es muy práctico esta metodología, como les comento. La estamos viendo un poquito lento, porque quiero que sí quede bien claro. Una vez que ya quede bien claro, nos vamos a meter a ejercicios, 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 y pues con eso, con práctica y esos ejercicios, vamos a obtener todo. Entonces, KVL. Dijimos que necesitamos 6 ecuaciones de KVL. ¿Por qué? Porque tenemos 6 elementos. Entonces voy a escribir acá, para el elemento 1, para la rama 2, para la rama 3, para la rama 4, ahí, para la rama 5 y para la rama 6. ¿Okay? Vamos a poner unas flechitas, así como viene en la presentación. Ok, entonces, ¿qué tenemos para la rama 1? Necesitamos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Y eso nos decía que necesitamos ver cuál es el nodo positivo y cuál es el nodo negativo. ¿Okay? Y los voltajes que vamos a expresar van a estar en función de voltajes nodales. ¿Okay? En este caso, los voltajes nodales los hemos representado como E1, E2, E3. ¿Vale? Entonces, para el primer elemento de la rama 1, pues yo veo que el voltaje va a estar determinado por esa terminal que es la positiva con esa terminal que es la negativa. Y esta que es la negativa ya sabemos que es la referencia y va a ser 0. Entonces yo puedo describir que el voltaje para este elemento va a ser del nodo 1 hacia el nodo 0, ¿no? De tierra. Y esto va a ser igual a E1. ¿Ok? Menos 0, pero ya no tiene caso que le ponga 0 porque pues ya se va a restar, ¿no? Entonces yo sé directamente que el voltaje para este elemento va a ser
E1. ¿Ok? Luego, para el siguiente elemento, la siguiente rama que tenemos acá. ¿Cómo determinamos? Bueno, yo puse que el voltaje positivo es este nodo, E1, y el voltaje negativo es este nodo, E2. Entonces, determino que el voltaje va a estar entre el nodo 1 y el nodo 2, y va a estar el voltaje nodal E1 menos el voltaje nodal E2. ¿Ok? Para la siguiente rama, la rama 3, yo definí que el voltaje positivo está en el nodo E1 y el voltaje negativo está en el nodo E3. Entonces, la distribución va a ser el voltaje del nodo 1 al 3, ¿okay? Y me va a quedar como el voltaje E1 menos el voltaje del nodo E3. Para mi elemento número 4, mi rama 4 es la que tenemos acá, y yo definí que el voltaje positivo está en el nodo E3 y el voltaje negativo está en el nodo E2. Entonces me va a quedar el voltaje entre el nodo 3 y el nodo 2, va a ser el voltaje de los nodos, ¿no? El voltaje del nodo 3 menos el voltaje del nodo 2. Para el elemento de la rama 5, que tengo acá, yo definí que el voltaje positivo está en el nodo E2 y el negativo está pues en tierra, ¿no? Entonces tendremos que el voltaje va a estar del nodo 2 al nodo 0, que es el de tierra, y va a ser el voltaje del nodo E2, perdón, menos 0, entonces se queda como E2 directamente. Y finalmente el voltaje de mi rama 6, también definí positivo y negativo en los mismos nodos que tengo acá, y pues va a quedar como el voltaje entre el nodo 2 y tierra, y sería el voltaje E2. Entonces ya escribí leyes de voltajes de Kirchhoff para cada uno de mis ramas, para cada uno de mis elementos, ¿no? Las ramas que tenemos acá. ¿Sí quedó claro eso? Está muy sencillo, ¿no? Sí, profe. ¿Ya se durmieron? Ok, ya tengo KBL. KBL de esa topología. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesito aplicar KCL. Y KCL aplica para los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? 3 nodos, ¿no? Bueno, son 4, pero uno ya la tomamos de referencia, entonces vamos a hacer el análisis solamente para 3 nodos. Entonces aplicamos KCL y voy a cambiar de colores. Bueno, azulito, vamos a poner un color verde. Entonces yo sé que tengo 3 nodos y se debe de aplicar en los nodos. Vamos a ver nodo 1, nodo 2 y nodo 3. ¿Sí? Esos son los nodos que yo tengo y son a los que pues requiero analizar. ¿Y qué es lo que debo analizar? Bueno, si entran o salen las corrientes. ¿Qué corrientes? Pues las corrientes de cada uno de estas ramas que tenemos acá. Entonces vamos a ver del nodo 1, que se hizo un zoom, que no quería hacer, al revés. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, mis cebolas. ¿Dónde está mi puntero? No pasa. Ok. Listo. Es un poquito complejo estar haciendo uso de la tablet y estar viéndolo también en el monitor. Para que no se me cargue. Ok, para que sea bien, ahí está. Entonces vamos al nodo 1. El nodo 1 va a ser este nodo que tenemos marcado acá. Y necesitamos ver qué corrientes son las que entran y cuáles son las que salen. Entran la corriente de la rama 1. Entonces cada una de las corrientes de las ramas pues van a ir con el mismo índice. Si esta es la rama 1, bueno, pues esta va a ser la corriente 1. Si esta es la rama 2, va a ser la corriente 2. Si esta es la rama 3, va a ser la corriente 3. ¿Ok? Entonces, para irlas escribiendo también en orden, pues vemos que esta corriente 1 va a estar entrando, por lo tanto va a ser de tipo positiva. ¿Okay?
Mientras que la corriente de la rama I2, la corriente I2 está saliendo, va a ser negativa. La corriente I3, que es de la rama 3, también está saliendo y va a ser negativa. Entonces, escribamos esas ecuaciones. La corriente I1 menos la corriente I2 menos la corriente I3 es igual a 0. Ya está la primera ecuación de ley de corrientes en este nodo. Vamos con el nodo número 2, que es este de acá, P2. Y en ese podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 ramas conectadas, por lo tanto necesitamos 4 corrientes. Y vemos que es la corriente I2, la corriente I4, I5 y 6. Entonces, ¿cuál en ese orden? 2, 4, 5 y 6. La corriente 2 está entrando, entonces vamos a poner que es positiva porque está entrando. Entonces tenemos la corriente I2. Luego tenemos la corriente I4 que también está entrando, pues va a ser positiva. I2 más I4. Luego vemos que la corriente I5 y la corriente I6 están saliendo, por lo tanto esas van a ser de tipo negativa. Menos I5 menos I6 y esto es igual con 0. ¿Okay? Ya está la segunda ley de Kirchhoff para el segundo nodo. Y vamos con el último nodo. En este último nodo vemos que tenemos conectado dos ramas, por lo tanto vamos a tener dos corrientes. La corriente I3 que va entrando, que va a ser positiva, y la corriente I4 que va saliendo va a ser negativa. Entonces tenemos la corriente I3 menos la corriente I4. Y esto es igual con 0. ¿Ok? Entonces ya escribimos ley de corrientes de Kirchhoff para esa topología, donde tenemos pues 6 corrientes, porque tenemos 6 ramas, pero tenemos 3 ecuaciones porque tenemos 3 nodos solamente. ¿Sí? Entonces, en conjunto ya tenemos descrito qué es lo que está conectado. Eso es lo que me dan esas ecuaciones. Entonces, primeramente yo describí mi gráfico, mi grafo, donde pues hago las conexiones de forma gráfica, ¿no? Como valga la redundancia. Entonces, yo sé cuántos nodos tengo y cuántas ramas están conectadas, es decir, cómo está conectado mi circuito. Con estas leyes que apliqué de voltajes de Kirchhoff, sí, las leyes de Kirchhoff, de voltajes y corrientes, yo lo escribo en forma de ecuaciones, cómo es que esta topología está conectada. Y entonces, pues ya tengo este conjunto de ecuaciones. Y una forma, pues, mejor de visualizarla, para ya el caso del ejercicio de resolver este sistema, pues es colocarlas en forma de tipo matricial. ¿Ok? Y entonces, en forma de tipo matricial, pues nosotros vamos a generar lo que es una matriz para el conjunto KBL y una matriz para el conjunto KCL también. Entonces, ¿qué tenemos para nuestro conjunto de KBL? Bueno, para este conjunto KBL, nosotros necesitamos llegar a una forma de representación del tipo M menos B, que era una matriz que habíamos mencionado. Déjenme checarla, cómo la tienen en su documento. Vamos a abrir el documento acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lector de PDF? Acá está. Paso de página. Okay. Disculpen un poquito porque como todavía no he instalado mis programas, entonces ahorita estoy abriendo con el explorador que viene de Windows predeterminado. Y esta es la de Kirchhoff, ya se trabó. Ay, ay, ay. Aquí está la flechita. Entonces ahí están las ecuaciones que habíamos obtenido del circuito. 6 ramas, 6 ecuaciones. Ok. Ahí está Kirchhoff. 3 nodos, 3 ecuaciones. Ok. Ok, entonces en forma matricial, la forma reducida, eso es para KCL.
que nos dice que va a estar en conjunto de los nodos, los branch, las ramas que tenemos acá, las corrientes, y se iguala a 0. Entonces vamos a hacer esta primero. Entonces, en forma matricial, ahí A por I igual a 0. Vamos a colocar otro colorcito. Necesitamos llegar a una matriz de tipo A por I, que son una matriz A por las corrientes, y esto igualarlo con 0. ¿Okay? Y para el caso de voltajes de Kirchhoff, necesitamos llegar a una matriz de ese tipo, ME menos B igual con 0. Menos voltajes igual con 0. Entonces, estamos tomando en cuenta acá una matriz M, un vector de nuestros voltajes de nodo, ¿okay? Los voltajes que tenemos de las fuentes, y lo igualamos con 0. Entonces, esa es la forma matricial a la que necesitamos llegar nosotros. Entonces, estas matrices pues salen de esas ecuaciones que ya tenemos de nuestras leyes de corrientes y de las leyes de voltajes que tenemos acá. Entonces vamos a escribir primero la de corrientes, que ya teníamos ejemplificada, y esta de corrientes me dice que es una matriz A que multiplica a mis corrientes y debe ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas corrientes tenemos? Vamos a tener 6 corrientes como elementos. Entonces, mi vector de corrientes va a ser de 6, y mi matriz va a ser una matriz de 3 por 6. ¿Por qué 3 por 6? Bueno, porque tenemos 3 nodos y tenemos 6 ramas. Entonces, va a ser una matriz. A es una matriz de N, número de nodos, por B, número de ramas. Creo que salió muy grueso esto. Vamos a ponerlo acá. Donde A es una matriz de, que dijimos, de N por B. Número de nodos por número de ramas. ¿Okay? Y el vector I, pues es un vector de las corrientes que va a ser igual a el número de ramas que tengamos. ¿Okay? Número de elementos. Entonces, tomando en cuenta esto, pues mi matriz A va a tener esta forma. Vamos a tener 3 nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3, y vamos a tener 6 ramas. 1, branch 2, branch 3, branch 4, branch 5 y branch 6. ¿Okay? Vamos a hacer primero esa matriz, ahorita la hago más pequeña para que la tengamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir poniendo en esta matriz A? Bueno, pues tengo que ir colocando la parte de cada una de estas ecuaciones con respecto a las corrientes que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, para la rama 1, pues yo tengo la corriente 1. Entonces, esta es positiva, la corriente 2 o la rama 2 es negativa y la rama 3 es negativa. Y vamos a colocar solamente unos y ceros. Entonces, tenemos uno positivo acá, tenemos uno negativo acá, y en la 3 tenemos negativo. Como esta ecuación ya no tiene las demás corrientes, bueno, pues las demás se intuye que son 0. 1, 2, 3. ¿Okay? Para la siguiente, bueno, pues vamos a plasmar estas ecuaciones acá, donde la corriente I2 es positiva, la corriente I4 es positiva también. Entonces, la corriente I2 es positiva, la corriente I4 es positiva. La corriente I5 y la corriente I6 son negativas. I5 e I6 son negativas. Y como no tenemos corriente I1, corriente I3, bueno, pues se intuye que van a ser 0. Para el último nodo, pues solamente está en función de las corrientes I3 e I4, donde I3 es positiva e I4 es negativa. Como no tenemos más corrientes de las demás, bueno, pues también vamos a colocar que son 0. ¿Okay? Entonces ya tenemos formada nuestra matriz A, que es de tamaño N por B. ¿Okay? 3 nodos, 6 ramas.
Voy a hacerla más pequeñita. Y me lo voy a llevar para acá. Ahorita la completamos. ¿Qué sigue? Bueno, sigue mi vector de corrientes. El vector de corrientes, pues es un vector columna con ¿cuántos elementos? Bueno, pues el número de ramas, ¿ok? El número de B. ¿Por qué? Porque tengo 6 corrientes, 6 elementos. Este vector va a ser corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5 y corriente 6. Esos últimos no se pintaron bien. Corriente 5 y la corriente 6. ¿Okay? Ese es mi vector de corrientes I. Y ya tengo mi vector, mi matriz A, mi vector de corrientes I, y debo de igualarlo a 0, ¿no? Entonces, esto lo igualo. Puede ser un 0 general, o podemos poner, pues, el mismo vector, ¿no? De 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces lo vamos a colocar con este. Y así es como queda entonces mi matriz para ley de corrientes de Kirchhoff. Esta matriz que yo he generado acá ya pues se podría utilizar para resolver nuestro sistema, pero debemos de también utilizar pues lo que es la KBL. ¿Okay? Y KBL me dice que en forma matricial yo debo de representarlo con una matriz M, un vector de mis voltajes de nodo E, menos los voltajes individuales que tengo, y debo igualarlo con 0. Entonces vamos a realizar esa matriz nuevamente. Y entonces esa matriz pues me va a quedar ¿de qué tamaño? M debe de ser de tamaño de 6 por 3, ¿ok? De tamaño B por N, ahora. Entonces a M va a ser una matriz de tamaño, dijimos, B por N. El número de ramas por el número de nodos. El vector E pues va a ser de tamaño N, porque pues son los voltajes nodales. ¿Okay? Y el vector también columna V pues va a ser el de los voltajes de cada uno de los nodos, V1 hasta V6. Entonces vamos a formar la matriz M, que pues debe tener 6 elementos, ¿no? V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Por 3 elementos que son nuestros nodos. E1, E2 y E3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plasmar acá? Pues básicamente cada una de estas ecuaciones que tenemos acá. Y entonces, para la primera, vemos que este branch está en función solamente de E1. Y bueno, pues a E1 es positivo, vamos a colocarle que este es 1. Y los demás, pues como no están en función en esa ecuación, pues son 0. ¿Okay? Para el siguiente, vemos que está en función de E1 y E2 negativo. Entonces, colocamos 1 y menos 1, y en el siguiente 0. Para la siguiente tenemos E1 positivo, E3 negativo. Entonces, E1 positivo, no tenemos E2 y E3 negativo. Para el siguiente tenemos E3 positivo y E2 negativo. E3 positivo y E2 negativo. Y E1 pues es 0. Vamos en cuál, en la 4. Y para las 5 y las 6, vemos que está en función de E2 positivo solamente, los más negativos. 1 y 1. 0, 0, 0 y 0. Vamos a cerrar este de acá. Para que queden acá los dos ceros. 0 y 0.
Entonces ya tengo mi matriz M. ¿Ok? Ahora falta formular mi vector columna de voltajes nodales E. Y yo sé que estos son pues tres voltajes nodales, E1, E2 y E3. ¿Ok? Vale, sigue sin salir ese 2. Creo que era más fácil borrarlo. E2, ahora es E, no me salió. E2 y E3. Y le debo de restar un vector de voltajes, V, y yo sé que debe ser 6. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5 y voltaje 6. ¿Sí? Y eso lo igualo a 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tengo formulado entonces ahora de forma matricial lo que es mi ley de voltajes de Kirchhoff. A ver si me permite agarrarlos acá sin modificar lo demás. Listo, perfecto, sí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y esta la podemos arrastrar un poquito para abajo. Antes de arrastrarla arrastrarla de este lado. Para que sea más fácil de agarrar, esta la vamos a mover un poquito. Esta vieja, vamos a hacerla más pequeñita. Ok, entonces ya tengo representado todo lo que yo necesitaba de mi circuito o de mi topología para saber cómo está conectado. Entonces, esto lo podemos hacer rápidamente. Ahorita pues lo fui desglosando así poquito a poquito, ir acomodando, pero podemos desglosarlo rápidamente. Y lo que me interesa es llegar pues a la forma matricial. ¿Okay? Entonces, todo salió pues de que aplicamos leyes de voltajes de Kirchhoff. ¿Okay? Obtenemos nuestras ecuaciones y lo pasamos a la forma matricial. Luego aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff y lo pasamos a la forma matricial. Llegando a esta forma, pues ya sabemos qué topología tenemos en nuestro circuito, qué es lo que tenemos conectado. ¿Okay? Pero para cuestiones de la resolución, pues una forma matricial siempre es la más adecuada. Que de hecho vamos a ver que no necesariamente necesitamos llevarlo a la forma matricial, porque el software, bueno, dependiendo del software que vayamos a utilizar nosotros para la resolución de estos ejercicios. MATLAB, que es el software por excelencia que se puede utilizar, nos recomienda colocarlo en forma de ecuaciones para resolverlo. Entonces, en forma simbólica, nosotros podemos resolverlo directamente en MATLAB, si es que no tenemos los datos numéricos de los elementos, y lo podemos colocar en forma de ecuaciones, que saldrían directamente pues de KBL y KCL en su forma normal, ¿no? Pero si ya estamos trabajando valores numéricos, pues lo más recomendable es trabajarlo en su forma matricial, como esto que tenemos acá. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, espero que Todo bien, haya quedado profe. un poco No, más profe. claro. La vez pasada no pude escribir muy bien por las cuestiones de la tablet que no tenía, pero ahorita sí ya quedó más ejemplificado esta relación. Entonces, ya se están quedando bonitas las notas, que hasta aquí me dan ganas de guardarlas para utilizarlas en los siguientes cursos si es que me asignan nuevamente. Ok, entonces,
Ya tenemos ese circuito, ya vimos la topología. Ahora nos falta saber qué es lo que está conectado, ¿no? ¿Qué es lo que está conectado? Y para saber qué es lo que está conectado, yo les dejé que revisaran la siguiente lectura, que era la del tableau. Entonces vamos a checarla rápidamente y aplicamos esto. Vamos hasta el inicio, no me deja ir control inicio, no, tengo que ir página por página. Son diapositivas bastante cortas las que están, pero representan mucha información que pues sí necesitamos explicarla y manejarla. Entonces nos menciona acá que la formulación de nuestra KBL y KCL responde la pregunta de cómo está conectado, pero nos falta saber qué es lo que está conectado, ¿no? Y eso es formulado con las relaciones de rama que hemos estudiado anteriormente. Y entonces, así es posible analizar el circuito con este ejercicio que teníamos acá. Básicamente, para aplicar la parte del tableau, vamos a ocupar un algoritmo. Este algoritmo es el que generalmente ocupan los simuladores también, pues, bueno, un poco parecido, y tiene 6 pasos. Entonces, si lo hacemos de forma sistemática, yo siempre les he comentado que esto es sistemático, vamos a obtener todo. De hecho, si se dan cuenta, ahorita ya llegamos hasta el punto 4. Lo primero es dibujar nuestro gráfico del circuito, haciendo hipótesis acerca de las direcciones de corriente y de los voltajes. ¿Okay? Eso es lo que hicimos primero cuando dibujamos nuestro gráfico. Antes también, bueno, o ya que dibujamos nuestro gráfico, seleccionamos un nodo de referencia, ¿ok? El más conveniente, y lo vamos a seleccionar como la Tierra. Entonces, una vez que lo tenemos, formulamos KCL para cada uno de los nodos, por lo tanto vamos a tener n-1 ecuaciones, ¿okay? Porque recuerden que estamos eliminando uno, que es el de tierra, y formulamos KBL para cada una de las ramas. ¿Okay? Entonces vamos a tener B ecuaciones, como ramas tengamos. Entonces hasta acá fue lo que hemos realizado ya. Ya llevamos hasta el paso número 4. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, el paso número 5, para saber qué es lo que está conectado. Escribir la relación de rama única que describe cada elemento de nuestro circuito. Y entonces vamos a tener tantas ecuaciones como ramas nosotros tengamos. ¿Por qué? Bueno, porque las ecuaciones van a ir para cada uno de los elementos que corresponden a las ramas. Y una vez que tengamos ya realizado esto, el último paso es resolver todas las ecuaciones del sistema que hemos formulado previamente y nos va a dar pues una matriz muy grande de n-1 más 2b, donde nos va a dar la respuesta acerca de las corrientes de rama, es decir, la corriente de cada dispositivo, cada elemento, perdón, los voltajes de rama, es decir, el voltaje de cada elemento, y los voltajes de nodo, los voltajes de nodo con respecto a la referencia que hemos obtenido. Y con eso finalizamos la parte del análisis de los circuitos utilizando pues lo que es el tablero. Entonces, ok, ese es el mismo circuito que nosotros teníamos, pero ahora ya están diciendo que tenemos resistencias conectadas, ¿vale? Entonces, voy a copiar este circuito y lo vamos a llevar hacia nuestra hoja que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esta hoja o esta topología es la que utilizamos a partir de esto, y ya ahora sí ya sabemos qué elementos están conectados, vamos a colocarlos. Entonces, ¿dónde está mi herramienta de recortes? Lo cortamos acá. Vamos a el monitor de vamos a darle una nueva hoja. En la página, vamos a pegarlo acá. Y me voy a la página anterior. De aquí voy a seleccionar mi topología, que ya la habíamos dibujado así bonita, con colores. Ay, ahora agarré el mouse y es complicado. Copiar. Vamos a esta página. Acá le damos control V, pegar.
Vamos a hacerlo más grande. Ok, y quitamos esta herramienta de cortes. Listo, entonces partimos de que teníamos esta topología que ya trabajamos y ahora ya nos han dicho qué elementos son los que están conectados. Entonces, todos los elementos que están conectados son resistencias, ¿okay? Son elementos pasivos, excepto este que es un elemento activo, que es una fuente, ¿okay? Ya habíamos determinado previamente. Entonces, lo que necesitamos responder es, pues básicamente esto, ¿no? Encontrar todos los voltajes de nodo y, bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Del circuito. Entonces, ya hicimos nosotros la topología, ya aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos, ya encontramos ley de voltajes para cada una de las ramas, ¿okay? Son las ecuaciones que ya tenemos escritas. Y ahora lo único que nos falta es escribir cuál es la relación de rama para cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues yo me voy a la rama número 1, que es la que tengo acá, y todas estas deben estar expresadas en términos de voltaje, ¿okay? Entonces, para la rama número 1, yo veo que tengo una fuente de voltaje, y una fuente de voltaje de valor 1. Entonces, para la rama 1, el voltaje de esa rama, que es 1, debe ser igual a 1 volt. ¿Sí? Para la rama número 2, que tengo yo acá, el elemento que está conectado es una resistencia, y la relación de rama para esta resistencia en función del voltaje, sabemos que es la corriente por el valor de la resistencia, utilizando lo que es la ley de Ohm. Entonces, aquí dando el valor de esta resistencia, voy a llevarlo a la parte de gráfica del ejercicio y viendo también en detalle esta parte de cómo está puesto los voltajes para acá. Ahí donde está el cursor, me robaron. Ok, ley de corrientes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff. Acá entonces los voltajes ya están en función de cada uno de las ramas también. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Ok, entonces vamos a hacer ese pequeño cambio que no contemplamos acá. Acá fue de forma ilustrativa. Me voy a pasar a la página anterior. Y acá yo en los voltajes, para desglosar cada uno de los voltajes de Kirchhoff, yo le había puesto pues los nodos, ¿no? Para saber. Entonces, acá esto lo vamos a cambiar un poquito y no vamos a poner en esta relación los voltajes de los nodos que está como tal. Vamos a poner el voltaje de cada una de las ramas. Ponlo así. Entonces, un pequeño cambio. Entonces, lo que hicimos está bien. Solamente estamos cambiando ahorita el equivalente a colocar los voltajes de cada una rama. El voltaje de la rama 1, voltaje de la rama 2, el voltaje de la rama 3, el voltaje de la rama 4, el voltaje de la rama 5 y el voltaje de la rama 6. ¿Sí? Es igual. Listo. Es el único cambio que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, en lugar de colocar ya los nodos entre los cuales está conectado, vamos a decir que es el voltaje de la rama 1, el voltaje de la rama 2, el de la rama 3, 4, 5, etc. ¿Ok? Ese es el único cambio que estamos haciendo. ¿Okay? Porque nos queda en función de la matriz M, el vector de voltajes nodales y el vector de voltajes que estamos manejando, que son estos de acá. ¿Okay? Vale. Entonces, necesito yo encontrar la relación de rama de cada uno de los elementos. Y como yo tengo 6 elementos, bueno, pues les corresponde, ¿no? Vamos a poner B1, B2, B3, B4, B5 y ahorita ponemos B6.
Y todo debe estar en función de voltajes, porque es un método de voltajes que estamos utilizando. Entonces, para el elemento 1, yo veo que es una fuente de voltaje. Entonces, el voltaje del elemento 1, ¿cuál sería su ecuación de la función de rama? Bueno, pues es una fuente de voltaje constante, y esa fuente de voltaje constante vale 1 volt. Listo. Para el elemento 2, es una resistencia que tiene un valor de 2 ohms. Y yo necesito establecer su relación o su función de rama en función de un voltaje. Y entonces nosotros sabemos, y creo que se me pasó un poquito, pero bueno, que habíamos mencionado que este elemento está en función de dos variables, voltaje y corriente, ¿no? Y entonces el voltaje para ese resistor va a ser la corriente que pasa por ese resistor multiplicada por su resistencia. ¿Sí? Es la ley de Ohm. Entonces, igual ya ahorita establecemos eso. Entonces, si yo tengo ese sentido de corriente, este es más, este es menos, bueno, pues el voltaje de este elemento va a estar dado como la corriente que pasa por ese elemento multiplicada por la resistencia. Y entonces, ¿cómo sé cuál es la relación de rama de ese elemento que tengo acá? Bueno, pues va a ser la corriente que pasa por ese elemento multiplicada por el valor de su resistencia, que es la ecuación de ley de Ohm que me da acá. Entonces yo sé que la corriente que pasa por ese elemento es la corriente I2, ¿sí? La corriente de la rama 2. Y el valor de la resistencia que yo tengo es de 2 ohms, entonces vamos a poner que esto es 2 veces la corriente I2. Esa es su relación de rama. Vamos con el elemento de la rama 3. El voltaje 3 de este elemento, tenemos el elemento 3, que es el de acá. También es una resistencia que tiene un valor de 3 ohms. Entonces, su función de rama en relación al voltaje, pues va a ser la corriente de esa resistencia por el, el valor de esa resistencia. Vale 3 ohms y acá pasa la corriente I3. Para el elemento 4, el voltaje de ese elemento 4, bueno, vemos que también tenemos una resistencia con un valor de 4 ohms. ¿Qué corriente pasa por ese elemento? La corriente I4. Y el valor de su resistencia, pues es de 4 ohms, 4 veces la corriente I4. Para el caso de la rama 5, que es la que tenemos acá, también tenemos una resistencia con un valor de 5 ohms. ¿Cuál es su relación o la función de rama en función de voltaje? Bueno, pues la corriente o la resistencia. La corriente que pasa por esta rama es la corriente I5, que hemos determinado, por el valor de su resistencia, que es de 5. Entonces, I5, 5 y 5. ¿Sí? Y finalmente, para el branch número 6, pues la función de rama para ese elemento branch 6, la función de rama para ese elemento, voltaje 6, va a ser, pues nuevamente vemos que es una resistencia de un valor de 6 ohms, va a ser 6 ohms por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente I6. Y con eso nosotros estamos determinando qué elemento está en cada una de nuestras ramas. Entonces ya tenemos una relación de lo que son, cómo están conectados, que obtuvimos con las leyes de voltajes de Kirchhoff y corrientes de Kirchhoff, y ahora esta relación de qué es lo que está conectado con las funciones de rama de cada uno de los elementos que tenemos acá. Entonces, vemos que en la rama número 1 tenemos una fuente de voltaje constante. ¿Okay? Esa es la ecuación de la fuente de voltaje constante que habíamos visto anteriormente. Para la rama 2, vemos que tenemos conectado, en este caso es una relación de voltaje-corriente, sabemos que es un resistor, y ese resistor vale 2 ohms. ¿Okay? Voltaje igual a resistencia por la corriente. Para la rama 3 vemos la relación de rama, que es una función de voltaje con corriente, sabemos que es un resistor, y este resistor vale 3 ohms. Para la rama 4 sabemos que es también un resistor, tenemos una relación voltaje-corriente, y este vale 4 ohms. Para la rama 5
tenemos nuevamente un resistor, es una relación voltaje-corriente, y este resistor vale 5 ohms. Y para la rama 6 también tenemos un elemento que es una resistencia, está en función de voltaje y corriente, y la resistencia vale 6 ohms. ¿Okay? Entonces, en función de ecuaciones, hemos colocado qué elementos tenemos conectados en nuestro circuito. Y ya tenemos también pues el conjunto de nuestras ecuaciones de ley de Ohm, digo de Kirchhoff y voltajes de corrientes de Kirchhoff. ¿Okay? Entonces lo que nos queda es resolver todas estas ecuaciones. ¿Y qué es lo que vamos a resolver con estas ecuaciones? Bueno, pues nos va a dar la respuesta de pues lo que tenemos conectados en nuestros sistemas. ¿Y cómo resolvemos? Bueno, pues resolvemos nosotros utilizando pues un software, como les comentaba, por excelencia, MATLAB o Maple también nos puede ayudar para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, esto también lo podemos desglosar en su forma matricial. En forma matricial pues va a quedar exactamente igual como se tiene, ¿no? Déjenme seleccionarlo para hacerlo más pequeño y juntar acá pues todas las ecuaciones que tenemos. Me deja, tengo acá un problema con la respuesta de la pantalla. De repente sí jala, de repente no jala. Voy a poner esta que es un cuadrado, a ver si con ese se puede mejor. Y no me dejó agarrar el chingo. No sé por qué ahora no me responde bien, si hasta está trabajando bastante bien. Ok, ya me dejó seleccionarlas. Voy a ponerlos estos por acá. ¿Sí quedó claro esta parte de cómo estamos poniendo las funciones de rama de cada uno de los elementos? Sí, profe. Es lo que habíamos visto al principio, ¿no? La función de cada uno de estos elementos, ¿no? Para nuestras fuentes de voltaje, bueno, es un voltaje constante y en este caso nos está dando valor 1. Para nuestras resistencias, sabemos que la relación es voltaje y corriente con su pendiente, ¿no? Y esa pendiente nos da el valor de la resistencia. Entonces, voy para acá con estos que hemos encontrado. ¿Qué dice? Quiero copiarlos, no moverlos, copiar. Ay, ay. Voy a copiar voy a moverlo. Disculpen, es un poquito complejo. A veces sí funciona bien a veces no jalan. Y esto lo ponemos acá. Ok, listo. Y esto lo ponemos acá. Listo, entonces ahí se ve la pantalla completa, donde tenemos pues todo lo que necesitamos realizar de forma metodológica o sistemática para poder analizar este circuito.
A lo mejor fue muy largo lo que hicimos ahorita de desarrollo, pero con práctica va a ser súper rápido, ¿no? Ahorita por las cuestiones de dibujarlo, ponerlo así bonito, ilustrativo. Pero entonces, recapitulando, nos da nuestro circuito. Entonces, el primer paso es llevarlo a una forma de su topología, de su gráfico, ¿no? Topológico, donde vamos a colocar nuestros nodos y vamos a colocar cada una de las ramas que van conectadas. Entonces, seleccionamos nuestro nodo de referencia, ¿okay? Generalmente es el de abajo, o seguramente en el circuito ya también nos dan cuál es la referencia. Lo que sigue es, pues generalmente ya nos van a dar los elementos de circuito, ¿no? Entonces, con base en estos elementos de circuito, pues vamos a seleccionar nosotros nuestros voltajes de referencia para cada uno de los elementos. Y con eso determinamos el sentido de las corrientes. Entonces, todos estos elementos son elementos pasivos. Sabemos que la corriente debe fluir de positivo a negativo. Y si yo puse acá positivo y acá negativo, bueno, pues va en ese sentido. No hay problema si yo pongo acá negativo y acá positivo, y la corriente entonces la debo de poner en ese sentido. No va a pasar nada, vamos a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos leyes de corrientes de Kirchhoff, al lugar de este que sea negativo, y negativo a lo mejor va a ser positivo y también el otro, ¿no? Entonces no hay ningún problema, solamente son suposiciones que estamos tomando nosotros. No pasa nada si yo coloco acá menos y acá más, siempre y cuando siga la convención de los signos, de la corriente, ¿no? Entonces, como les comento, si yo pongo negativo acá y positivo acá, pues mi corriente ya no va a ir a ceja, sino debería ir en ese sentido. Y con eso, pues lo que hace modificación va a ser en la parte de las corrientes. Y entonces vamos a tener el mismo resultado, ¿ok? No se espanten. Entonces, una vez que ya formulé pues las referencias, positivo, negativo y el sentido de mi corriente, necesito hacer leyes de voltajes de Kirchhoff. Y nosotros ya hicimos leyes de voltajes de Kirchhoff y ya lo pusimos en su fórmula matricial. Entonces, es ir tomando cada uno de los voltajes de los elementos y ver entre qué nodos está conectado, ¿no? Y como ya pusimos la referencia, este siempre va a ser el primero. Por ejemplo, en el caso del elemento 1, pues yo sé que está entre el voltaje B1, va a ser el voltaje nodal E1 menos 0, ¿no? Entonces solamente se queda como E1. Eso lo puedo ver en esta forma matricial, donde tengo acá 1 que multiplica a E1, ¿okay? Menos V1 igual a 0. Entonces, si eso yo lo escribo, como yo lo había mencionado antes, voltaje 1 del elemento 1 va a ser E1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con esta forma matricial? Estamos colocando todo en términos de voltaje. Lo estoy pasando para acá, ¿no? Y entonces, bueno, lo estoy pasando de este lado. Y si lo paso de este lado, me queda como negativo, menos B1, y esto es igual con 0. Y eso es lo que tengo acá, E1 menos B1 igual a 0. Solamente es un acomodo de las ecuaciones. Entonces, van a ver que de forma directa podemos llegar a la forma matricial también. Entonces, para el elemento 2, que tengo acá, el voltaje 2, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el voltaje 2 va a ser igual a el voltaje nodal E1 menos el voltaje nodal E2. E1 menos E2. Y entonces, en forma matricial, lo que necesito hacer es colocar E1 positivo, E2 negativo, ¿okay? Y de este lado, pues, restamos el voltaje 2 que tenemos. ¿Okay? Y ya hemos encontrado esa parte. Para el elemento 3, el voltaje del elemento 3, ¿qué es lo que tenemos para el voltaje del elemento 3? Que es este de acá. Bueno, pues vamos a ver que es E1 menos E3. E1 menos E3. ¿Y qué es lo que ponemos acá? Tenemos E1 y E3 negativo directamente. Y se está restando el voltaje B3 y lo estamos igualando a 0. Ahí estamos escribiéndolo nuevamente de forma rápida. Y pues ya está en la parte matricial, ¿no? Para el elemento 4, el voltaje del elemento 4, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el elemento 4 es este que está acá y está conectado entre el nodo E3 y el nodo E2. Entonces, E3 menos E2. Y esto es lo que tenemos acá puesto. ¿Dónde estamos? En el 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos acá
E3 menos E2, que es este de acá. ¿Ok? Si es este, 1, 2, 3, 4. Ajá, E2 negativo y E3 positivo. ¿Sí estamos bien o nos vamos a ver en el signo? Bueno, habría que checarlo. Ahorita lo vemos bien. Para el siguiente elemento, que es el elemento 5, que es lo que tenemos conectado en el elemento 5 este, que sería E2 menos 0, que es básicamente E2. Y lo mismo va a pasar por el 6. Y entonces, si vemos acá, tenemos conectado directamente en el nodo E2. Entonces, para el 4 es el que estábamos checando. A ver cómo lo tenemos acá escrito. Para el 4 dijimos que es E3 menos E2. E3 menos E2, ¿está bien? Y en la hora de pasarla a la matriz, 1, 2, 3, 4, pusimos E2 negativo y E3 positivo. Entonces acá estamos mal, en esa matriz que generamos, es al revés el signo. Y qué bueno que lo vimos, de forma rápida que estamos haciendo. Entonces, me equivoqué al pasar esta ecuación, la 1, 2, 3, la 4. Este corresponde positivo y este es negativo. ¿Sí? Vamos a poner el mismo color. Bueno, vamos a dejarlo así con negro que estamos rectificando. Este es la 4. Entonces vamos a rectificarlo también de este lado, porque ya vimos que no correspondió a lo que habíamos escrito. Entonces ese es positivo y ese es negativo, de acuerdo a las ecuaciones que hemos estado trabajando. Entonces, B4 es E3 menos E2. Entonces, E3 menos... Ah, no, sí estamos bien. Perdón, me equivoqué. Es E3 menos E2. E3, este es positivo y este es negativo. Ya ven y no me dijeron nada. Sí estábamos bien. Sí, B4 es E3 menos E2. Entonces, E2 es el negativo, es el primero de acá, y ese es positivo. Estábamos bien, jóvenes. ¿Ya ven? Y yo diciendo que no me ayudan en esa parte. A ver, vamos a deshacer. Lo que hicimos. Para atrás, atrás. Uno más, y otro más. Listo. Entonces ya quedó de forma matricial esa parte. Y ya, es que corregimos, pero no, estábamos mal. Sí, sí está bien así. Entonces ya tenemos de forma matricial, viéndola rápido, ¿no? Así. ¿Y qué hacemos con leyes de corrientes de Kirchhoff? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Si queremos verla en forma matricial, lo que podemos hacer es directamente, pues sabemos que es una matriz de 3 por 6, y lo único que necesito ver es las corrientes, ¿no? Me fijo en el nodo 1 y veo qué corrientes entran. Entra la corriente I1, sale la corriente 2 y sale la corriente 3. Entonces ponemos positivo, negativo y negativo. Las demás son 0. Me paro en el nodo 2 que tengo acá y veo que entra 1, 2, 3, 4 corrientes que debo de colocar, donde la corriente I2 entra, la corriente I4 entra, van a ser positivas, la corriente 5 sale y la corriente 6 sale, van a ser negativas. Entonces tengo la 2 positiva, la 4 positiva, la 5 y 6 negativas. Listo, ya está. Y finalmente me paro en el nodo 3. Y acá tengo dos ramas. Yo sé que van a ser dos corrientes. La corriente 3 entra, va a ser positiva, y la corriente 4 sale, va a ser negativa. Corriente 3 y corriente 4. Y eso hacemos el vector de corrientes y lo galamos a 0. Y listo. Tenemos rápidamente formulado KBL y KCL directo en su forma matricial. ¿Sí? Y lo último que me falta, pues, es ver qué es lo que tengo conectado en cada uno de estas ramas. Entonces, estas dos ecuaciones que tenemos acá, que son voltajes de Kirchhoff y corrientes de Kirchhoff, me dice cómo está conectado mi circuito. Y finalmente yo necesito saber qué es lo que está conectado en cada una de las ramas, y para eso utilizamos la relación de rama. Vemos a cada una y decimos, ok, en la rama B1 yo tengo pues una fuente de voltaje con un valor 1. ¿Sí? En la rama 2, B2, yo tengo conectado una resistencia, y la función de rama de la resistencia sabemos que es la corriente por el valor de la resistencia.
Entonces yo tengo una resistencia de 2 ohms y la corriente que pasa por esa resistencia es la corriente I2. ¿Ok? Entonces así cada uno de estos elementos son resistencias y están en esta forma. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas las ecuaciones y lo último que nos falta es resolver todas esas ecuaciones. Entonces, esta es la forma que teníamos acá, la forma sistemática, el algoritmo, básicamente, donde estamos pues dibujando lo que es nuestro circuito, el gráfico de nuestro circuito, seleccionando nuestro nodo de referencia, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff para cada nodo, por lo tanto tendremos n-1 ecuaciones, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff para cada rama, escribiendo la relación de rama que describe los elementos del circuito. Vamos a tener B ecuaciones como elementos tengamos, y finalmente vamos a resolver una matriz de ecuaciones que va a ser de n-1 más 2b. Entonces va a ser, en este caso, tenemos 3 nodos, ¿sí? Y tenemos 6 elementos. Entonces tenemos 3 más 2 por 6 son 12. Una matriz de 15 por 15, o 15 ecuaciones que se tienen que resolver. ¿Ok? Y esa resolución de esas 15 ecuaciones, no se preocupen, no la vamos a hacer a mano. ¿Ok? Es muy complicado hacerla a mano. Hay métodos y ustedes en sus cursos previos de álgebra, pues lo han visto. Y bueno, una vez resolviendo, que vamos a verlo más adelante, utilizando el simulador, pues lo que vamos a tener es resultado de todos estos elementos. Entonces acá está ya la respuesta, el resultado. Si se dan cuenta, tenemos 6 corrientes, 6 voltajes de rama y 3 voltajes nodales. Entonces lo que nos dan son las 15 soluciones de esas 15 ecuaciones que tenemos. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Bueno, lo que nos dan, voy a copiarlo y lo voy a poner en la otra hoja, y ya se nos está terminando el tiempo, entonces me voy a apresurar. Entonces, ¿dónde está el Metamoji? Vengo. Son todas esas ecuaciones que tenemos para resolver. Y una vez resueltas, y me voy a copiar también el circuito. Y pegar. Una vez que la resuelvo, yo tengo ya todos los valores necesarios para este circuito. ¿Qué valores necesarios son estos que me está arrojando? Vamos a ponerla, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me arroja? Me arroja todas las corrientes de rama, es decir, la corriente I1. La corriente I1, pues es la del elemento 1 que habíamos escogido. Y me dice que la corriente que fluye por esta fuente de voltaje, en ese sentido, tiene un valor de 99 sobre 424 amperes. Ahí están en fracciones, lo podemos convertir a decimal y sabemos cuál es la corriente que pasa. Esta es la corriente I1. ¿Sí? La corriente I2 era la del elemento 2 que teníamos. Vamos a ver cuál es ese elemento 2, no me acuerdo. Es el elemento de la resistencia que está en medio. Entonces me dice que la corriente que pasa por este elemento, la corriente I2, tiene el valor de 77 sobre 424 amperes. Luego la corriente del elemento 3, que es la que está entre el nodo 1 y 2. La corriente 3, que pasa por este resistor, tiene el valor de 11 sobre 212 amperes. La corriente 4, si no mal recuerdo, es la que está arriba, 5. La corriente 4, que pasa por acá, tiene un valor de 11 sobre 212 amperes. ¿Por qué tiene el mismo valor la corriente 3? Bueno, porque estos dos elementos están conectados en serie, y dijimos que cuando están conectados en serie,
la corriente es la misma. Entonces la corriente I3 y la corriente I4 es la misma, que es lo que estamos viendo acá. La corriente I5 es la corriente que pasa por ese resistor y la corriente I6 es la que pasa por ese resistor. ¿Qué valores tiene? Bueno, tiene 27 sobre 212 y 45 sobre 424. Entonces ya tenemos los datos de las corrientes de cada uno de los elementos. Este vector que tenemos de KCL me está diciendo el voltaje entre cada uno de los nodos con referencia a este de acá. Entonces me dice que el voltaje que yo tengo entre el nodo de referencia y el nodo 1, E1, es igual a 1 volt. Y sí, básicamente es el voltaje que tenemos en esta fuente, 1 volt. ¿Ok? Me dice que el voltaje 2, que es el voltaje que yo tengo de este nodo hacia este punto, debe de corresponder con 77 sobre 212. El voltaje B3, que es el que yo tengo de este nodo hacia este nodo, tiene un valor de 33 sobre 212. El voltaje 4, no, perdón, esos son los voltajes también de los elementos, son 6 voltajes, son voltajes de los elementos. El voltaje del elemento 1, pues es 1 volt. El voltaje de esta resistencia es de 77 sobre 212. El voltaje de esta resistencia es de 33 sobre 212. El voltaje de esta resistencia es de 11 sobre 53. El voltaje de esta resistencia es el mismo de esta resistencia porque están en paralelo y corresponde a 135 sobre 212. ¿Ok? Y finalmente me da los voltajes de los nodos con respecto a ese nodo de referencia. Y me dice que el voltaje del nodo 1 con respecto a esa referencia es de 1 volt, que es el que vemos de la fuente. El voltaje del nodo 2, que es este con respecto a este de acá, me dice que es de 135 sobre 212. Y el voltaje de esta referencia hacia el nodo 3, que es el último que yo tengo, es de 179 sobre 212 volts. ¿Okay? Entonces, haciendo esa forma sistemática, con cualquier circuito, con cualquier topología, y resolviendo las ecuaciones, pues yo tengo toda la información de lo que es mi circuito. Todas las corrientes de cada uno de las ramas o de cada uno de los elementos, los voltajes de cada uno de esos elementos y los voltajes en cada uno de los nodos. ¿Okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta esta parte? Hasta ahorita no, profe. No, profe. No, profe. ¿No? Profe. Está claro, ¿no? Lo fui haciendo paso a paso, poquito a poquito, para que no hubiera problemas. Y lo que vamos a hacer en las sesiones siguientes van a ser, pues, ejercicios. Vamos, no vamos a resolver todavía las ecuaciones, por ahí les voy a encargar que instalen un editor de ecuaciones como MATLAB, por ejemplo. De hecho, yo los ejemplos que les voy a hacer van a ser en MATLAB. Entonces les encargo que tengan, de seguro ya tienen MATLAB instalado, ¿no? Sí, Ya ocuparon profe. algunas otras, Ya, profe, ya lo tenemos. Entonces, entonces vamos a ocupar MATLAB para resolver esas ecuaciones. Y entonces, teniendo en cuenta cualquier circuito, pues nosotros podemos, pues ya sacar la topología, sacar cómo está conectado y qué es lo que está conectado. Entonces vamos a dar también un poquito más de énfasis a la parte de las funciones de rama para cada uno de los elementos, porque los vimos rápido, no vimos detalladamente para, por ejemplo, el resistor, como ahorita lo checamos, y para los otros elementos también lo vamos a ver un poquito más, acorde. Y posteriormente, pues ejercicios para que quede claro. Y vamos a ver que hay una metodología para no tener tantas ecuaciones, porque estamos viendo que estamos resolviendo 15 ecuaciones, en este caso, que nos da la información completa del circuito, pero muchas veces son, pues, muchas ecuaciones, ¿no?, que tenemos. Entonces, hay otro método que se llama el método de análisis nodal y análisis nodal modificado, el cual, pues, incluye menos ecuaciones y nos da, pues, la información relevante. ¿Qué información relevante? Pues nos da los voltajes de nodo, ¿ok? Y a partir de esos voltajes de nodo, pues yo podría ya determinar todas las demás incógnitas. ¿Por qué? Bueno, porque si a mí me dicen, ¿sabes qué? Esta resistencia, por ejemplo, vamos a tomar la resistencia K, que es el voltaje 3, ¿no?
y que corresponde a esta corriente 3. Si me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un voltaje de nodo, acá E1, que es un volt, y tienes un voltaje de nodo acá, E3 que es acá de 172/12, entonces yo sé que el voltaje de este elemento, del elemento de esta resistencia, el voltaje de esa resistencia, pues debe ser el voltaje E1 menos el voltaje E3. Y entonces, si yo hago esta operación, tengo mi calculador acá, dijimos que es E1 menos E3, donde es un volt menos la fracción 179/212. Esto me da, en fracción, me da 33/212, que es lo que yo tengo acá, 33/212. ¿Ok? Entonces, sabiendo solamente el voltaje de estos nodos, yo puedo saber el voltaje de esta resistencia, ¿ok? Y ya me evito calcular todas estas de acá. A mí me interesa solamente los voltajes nodales, ¿no? ¿Y cómo puedo saber la corriente? Bueno, pues también si yo ya sé cuál es el voltaje de este elemento, puedo saber cuál es la corriente. ¿Cómo? Pues aplicando ley de Ohm. Y me dice que la corriente debe ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y si yo sé que ya este voltaje es de 33/212 y lo divido sobre el valor de la resistencia, que es 3, vamos a ver cuánto es lo que nos da. Entonces dijimos que es 33/212, esto dividido entre 3. Y el valor que me arroja es de 11/212. Y esa es la corriente que yo tengo acá, 11/212. Entonces, sí, este método del tablero me da ya toda la información completa. Pero, pues si yo quiero hacerlo algo más rápido, puedo solamente optar por un método donde me encuentre los voltajes nodales, y a partir de esos voltajes nodales yo puedo encontrar las demás relaciones. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Resolver 15 ecuaciones o resolver, no sé, a lo mejor 3 que tenemos acá? Pues resolver 3 ecuaciones es más rápido. Y ya vieron que con estas 3 ecuaciones yo encontré los demás resultados que tenía. Entonces, con los voltajes nodales yo puedo encontrar el voltaje de mi elemento, y con el voltaje de mi elemento yo puedo encontrar la corriente de ese elemento. Entonces, el voltaje nodal y el nodal modificado, que son los que más se ocupan, pues los vamos a ver también más adelante, una vez que ya hayamos dominado este método que tenemos acá con ejercicios. Y entonces ahora sí, pues van a estar aptos para pues poder resolver cualquier circuito utilizando esta metodología. Entonces la idea del curso es que aprendan esta metodología, y finalmente, como les comentaba, el método tradicional, que es el método de nodos y el método de mallas, pues tiene algunas cuestiones que son un poquito más de detalles, y yo les voy a compartir unos videos que realicé del curso pasado para que pues lo tengan también como conocimiento y sepan que ese método tradicional es el que se ocupa generalmente, pero que este método del tablero o del nodal, análisis nodal, pues tiene muchas ventajas, porque directamente viendo el circuito yo puedo obtener mis ecuaciones, resolverlas, y a partir de esos voltajes obtener las demás variables. ¿Ok? Entonces, pues eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Gracias por asistir. Voy a detener la grabación. Y por ahí se les había quedado una tarea, ¿no?